Señor les bendiga a todos. El hermano Alfredo les saluda y vamos a entrar en este tiempo de la lección número 4 en el libro Manual del Discipulado y la lección de hoy, el estudio bíblico. Así es que, mis amados hermanos, vamos a aprender qué es un estudio bíblico, algo que para mí todo cristiano, todo que es seguidor de Cristo, deberíamos de saber cómo hacerlo y de estarlo haciendo regularmente. Primer pregunta, ¿en qué lugar debería tener la Biblia? ¿Qué lugar debería tener la Biblia en el tiempo devocional diario? Bueno, pues bien fácil y bien concreto. La Biblia, hermanos, es para el espíritu lo que el alimento es para el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que así como su cuerpo necesita alimento, su espíritu necesita alimento. Y su espíritu se alimenta de la palabra del Señor. Entonces, si queremos estar fuertes espiritualmente, pues tenemos que estar comiendo la palabra del Señor regularmente. Amén. Entonces empezamos con eso en mente. Y el versículo a memorizar está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra del Señor en esos versículos? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de Dios siendo inspirada por el Espíritu Santo y un poema o una canción que es inspirada por un artista, por el amor, por el odio, por lo que sea? Bueno, que lo que tú y yo tenemos como la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Esto no fue algo que a alguien se le ocurrió, hermanos, sino que si nosotros sabemos el origen de la Biblia, que a pesar de tantos autores que tomaron parte en escribir la Biblia, vemos una armonía perfectamente entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque solamente fue un solo autor, diferentes personas escribiéndola, pero un solo autor, y toda la palabra, según Timoteo, toda la palabra es, en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos dice, ¿para qué es útil la escritura? Número 1 es para enseñar. Entonces la Biblia nos sirve para enseñar a nuestros hijos, para enseñar al mundo, al prójimo, a nuestra familia y enseñarnos a nosotros mismos. Curiosamente gastamos mucho tiempo en nuestra vida yendo a la escuela. En cuanto crecemos y somos niños capaces de ir a la escuela, vamos ahí y aprendemos y seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Muchos dicen que la vida es una escuela. Bueno, la Biblia, la escritura, nos ayuda a nosotros enseñar y poder enseñar a otros. La segunda cosa que dice es para reprender. Amén. Entonces, nosotros tenemos la palabra del Señor y sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esa misma palabra nos da en veces la autoridad para poder reprender. ¿Pero por qué digo en veces? Porque tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Que la reprensión que nosotros usemos sea porque la Biblia nos respalda para hacerlo. También para corregir. Corregir es, ¿estás haciendo algo malo? ¿Qué dice la Biblia en referente a cómo se debe hacer? Entonces, es útil para corregir y para instruir a vivir en justicia. Justicia quiere decir que tenemos una justificación para hacerlo. Entonces muchas veces hacemos cosas malas y están mal hechas, estamos en pecado. Entonces la palabra nos ayuda, nos instruye a vivir en justicia. Entonces se fijan cómo es útil para que nosotros le pongamos más importancia a la palabra del Señor. Y el 17 termina, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¡Wow! La escritura nos ayuda a ser perfeccionados.
Yo sé que tal vez para muchos esto es como ya demasiado, ¿no? Pero esto lo dice la Biblia, la palabra del Señor, que el anhelo del Señor es que a través de su palabra nosotros seamos perfeccionados. ¿Para qué? Dice, para enteramente preparados para toda buena obra. Entonces somos perfeccionados y preparados para toda buena obra. En otras palabras, yo he hablado en otras ocasiones de servir al Señor. Si nosotros no tenemos la palabra, la Biblia como base, no somos perfeccionados, no somos preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces la Biblia es la base, hermanos, para muchas cosas, según estábamos aprendiendo. Entonces vamos a entrar ahora en este tema del estudio bíblico inductivo. Lo que acababa de mencionarles a ustedes en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, solamente explicando el versículo a memorizar. Pero ahora vamos a entrar en el versículo bíblico, estudio bíblico inductivo, Salmo 119. Solamente para que lo sepan, el Salmo 119 es el más extenso de la Biblia y es una exaltación de la ley de Dios. Este versículo habla de forma clara del valor de la ley de Dios. Imagínense, es el más largo y es prácticamente una exaltación de la ley de Dios. Nos está dando a entender el Señor que si es el más largo, por alguna razón el Señor lo puso de esa manera para exaltar la ley. Entonces rápidamente vamos a entrar en el Salmo 119 del 1 al 16. Y vamos a tratar de identificar cuáles son algunas de las palabras o expresiones que se usan para referirse a la ley de Dios. Yo quisiera darles ahí una ayudadita. Conforme avanzamos, me gustaría que usted abriera su Biblia y lo lean para que ustedes aprendan también a distinguir estas palabras que se usan para referirse a la ley de Dios. Entonces empezamos 119, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, ley de Jehová es la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Sus testimonios es la palabra del Señor. Todo esto tiene que ver con la ley de Dios. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos. ¿Se dan cuenta? Ahí está, sus caminos. Todo esto es la ley de Dios. Dice, los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tus mandamientos es la ley de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Tus estatutos es la ley de Dios. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tus mandamientos, ley de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus justos juicios, ley de Dios. Tus estatutos guardaré, ley de Dios. Entonces, todas estas palabras que les estoy mencionando, que menciona el Salmo 119, son para referirse a la ley de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí tu palabra es la ley de Dios. Entonces, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Los mandamientos es la ley de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Los dichos del Señor es la ley de Dios, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Los estatutos es la ley de Dios. Con mis labios he contado con todos los juicios de tu boca. Los juicios de la boca del Señor es la ley de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Los mandamientos es la ley de Dios. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Tus estatutos es la ley de Dios. Entonces, solamente dándoles una idea de cuando la Biblia hace una referencia a la ley de Dios, tomando como ejemplo el Salmo 119, nos dice cuáles son las palabras a las que se refiere la ley de Dios. Esto lo conocemos comúnmente en el español como los sinónimos, donde dos palabras, tres palabras, cuatro palabras diferentes significan lo mismo. Versículo 11, que dice del Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. ¿Para qué memorizamos? ¿Para qué guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón? Y aquí nos da la respuesta: para no pecar contra ti. ¿Lo escucharon? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, entonces vamos a hablar cómo hacer un estudio bíblico inductivo. Y para eso, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor en oración que nos ayude para recibir la verdad que Él nos quiere revelar a nosotros. Entonces se empieza con una oración, pidiendo al Señor que nos ayude para que su Espíritu Santo sea el que nos abra el entendimiento y nos revele la verdad que tenemos que escuchar. Número 1, vamos a hacer una observación. Para hacer un estudio bíblico, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a hacer una observación. ¿A qué se refiere con la observación? Bueno, pues empezamos con una visión general, donde leemos el texto buscando los temas principales. Tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que está ubicado el pasaje y su trasfondo. Tenemos que leer el pasaje muchas veces en diferentes traducciones y buscar las diferencias. Hoy en día hay muchas versiones de la Biblia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues solamente haciendo hincapié en que recuerden que la Biblia es una traducción de una traducción. Prácticamente yo lo pongo de esa manera. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, y luego de ahí se traduce al inglés, y del inglés a todos los idiomas conocidos. Entonces muchas veces nosotros tenemos una traducción de una traducción. Por eso es interesante leer y comparar diferentes traducciones para tener una visión más amplia. Estamos ahorita en el punto número 1 de la observación. También hay que hacer las 6 preguntas de la investigación. Estas preguntas de la investigación, dice que esto lo usan incluso hasta los periodistas cuando están investigando algo. Y aquí les van las 6 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces, cuando estamos leyendo un texto bíblico, cuando estamos leyendo un versículo de la Biblia y queremos hacer un estudio de este versículo, de este tema en particular, tenemos que hacernos estas 6 preguntas y tratar de encontrar la respuesta. Se lo repito una vez más: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Quiénes son los personajes? Contestando estas preguntas, ¿quiénes son los personajes que aparecen y cómo se les describe? Tenemos que fijarnos en la descripción que se hace de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Fijarnos en la relación que tiene el autor con el pasaje. También fijarnos si menciona algún ser sobrenatural. En los personajes humanos que aparecen. También qué está sucediendo. ¿Dónde tienen lugar los sucesos? ¿Cuándo tienen lugar los sucesos? ¿Tenemos alguna pista sobre el trasfondo histórico o la época del año? ¿Por qué tienen lugar estos sucesos? ¿Cómo ocurren estos sucesos? Y en final hacer un resumen en la observación. Todo esto es, hermanos, porque recuerdan ustedes que los judíos son una raza diferente a la nuestra. Están en un lugar geográfico diferente al nuestro. Entonces hay muchas cosas que cuando nosotros tratamos de darle una interpretación a lo que estamos leyendo, es un poco complicado en ese sentido, porque es a un grupo de personas diferentes. Sin embargo, la esencia del mensaje sigue siendo el mismo, que Dios le estaba hablando, tratando de revelarle algo a su pueblo. Después de la observación entramos en el punto 2, que sería la interpretación. La interpretación no es otra cosa que qué significa. Y el objetivo principal de la interpretación es descubrir cuál ha sido el significado de ese pasaje para las personas a quien fue escrito y para nosotros hoy en día. Entonces, lo mismo, cuando le damos la interpretación es ¿qué interpretación tenía para las personas de la época antigua? Por ejemplo, el tema de Jonás. Dios estaba tratando particularmente con Jonás hoy en día, pero tal vez ninguno de nosotros termine en el vientre de una ballena, pero sí podemos terminar en un problema gigante también, que pueda ser una similitud a la que tuvo Jonás.
Entonces le estamos dando una interpretación, la que tuvo Jonás en su época y la que tiene para nosotros en nuestros días hoy en día. Y dentro de la interpretación, ¿qué significan los términos, las expresiones y las frases que encontramos en el pasaje? ¿Cuáles son los equivalentes contemporáneos? Hacer una lista de los términos que nos hayan sorprendido, también de las figuras literarias que hayamos encontrado, etcétera, etcétera. Las relaciones. ¿Por qué aparece esta expresión palabra o idea? ¿Por qué el autor lo dice en ese preciso momento? ¿Qué relación tiene una idea con otra? Y luego las implicaciones. ¿Cuál es el significado conjunto de todas las declaraciones que encontramos aquí? Y aquí, hermanos, tenemos que tener cuidado de no espiritualizar ni alegorizar. Lo que quiero dar a entender en la interpretación, que nosotros no podemos tratar de cambiar lo que Dios estaba tratando de hacer porque yo me siento muy espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado de mantener el mensaje original como Dios lo transmitió en su época. Por eso les decía yo la importancia de orar mucho al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos abra los ojos del entendimiento. Entonces llevamos la observación, la interpretación y punto número 3, vamos a entrar en la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Pues yo creo que la misma palabra lo dice, aplicarlo. ¿Qué significa para mí? Y en esto de la aplicación, hermanos, vamos a aprender, número 1, a escuchar la voz del Espíritu. Cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos leyendo un cuento o una novela o algo por el estilo. Y lo digo por experiencia propia. No sé si a ustedes les tocó alguna vez leer un libro. Yo he sido amante de la lectura por muchos años. Y cuando en veces se me hacía un libro muy aburrido, muchas veces tenía la curiosidad de brincarme al final para leer, para saber en qué terminaba la historia, porque se me hacía muy aburrido el libro y no quería leerlo todo. Entonces, si se recuerdan, el versículo a memorizar, que toda la escritura es inspirada, toda, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Y en este tiempo, en este punto de la aplicación, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Lo que estamos leyendo, hermanos, es la palabra de Dios, es la palabra viva. La Biblia hace una referencia que es como una espada de dos filos. También en el mismo salmo que estábamos leyendo, Salmo 119, 105, el versículo favorito de nuestro pastor Torres es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, mediten en estas palabras, de que si le damos una aplicación, ¿cuál sería la aplicación de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Bueno, que la palabra del Señor nos ayuda a nosotros a darnos cuenta, a mis pies tu palabra. La palabra del Señor nos ayuda a nosotros a saber dónde estamos hoy en el presente. Y en estos tiempos convulsionados en los que estamos viviendo, yo creo que necesitamos más palabra del Señor. Escúchame, más palabra del Señor. Las personas no están alimentándose lo suficiente de la palabra del Señor, y muchas veces por eso es que estamos débiles espiritualmente. Necesitamos comer más de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra nos alumbra el presente de donde estamos parados hoy en día, y también nos alumbra el futuro. ¿Qué sigue mañana, pasado mañana? Solamente imagínate esto: tú estás en un lugar oscuro y tienes una lámpara, está alumbrando tus pies donde vas pisando, donde vas caminando en el instante. Pero lumbrera pues te alumbra más lejos, más a la distancia. Entonces una aplicación práctica sería esa: aprender a escuchar la voz del Espíritu. También tenemos que aplicar la enseñanza principal a nuestra vida. La idea de hacer un estudio bíblico no es tanto para aplicárselo a otras personas necesariamente. Tenemos que empezar con nosotros. Que la Biblia, la palabra, la ley del Señor sea lo que Dios me está hablando a mí para aplicarlo yo a mi vida. Imagínate que tú fueras un doctor
pero estás enfermo. ¿Cómo vas tú a decirle a las personas que estén sanas? ¿O cómo les vas a dar consejos de cómo estar sanas si tú no lo estás? O imagínate un obeso dando clases de cómo estar delgado. Yo sé que algunos se van a reír con esto, pero así de tonto como se escucha, así exactamente nos ve Dios a nosotros cuando leemos la Biblia y no aplicamos absolutamente nada a nuestras vidas, pero somos muy buenos para estarla aplicando a otras personas. Entonces, en la aplicación de la enseñanza es para mi vida primero. También, cómo la aplicación de la palabra del Señor va a cambiar mi forma de pensar. Y esto tiene que ser efectivo, hermanos. Cuando la Biblia dice que que la palabra del Señor es como una espada de dos filos, es algo que corta. Entonces la palabra del Señor tiene que traer un cambio a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar. Hay personas muy cerradas que difícilmente quieren cambiar de pensar. La palabra del Señor, cuando entra, tiene que hacer una revolución interna donde empieza a cambiar la forma de pensar. Y luego, ¿qué aspectos de mi comportamiento deben cambiar? No solamente cambiamos la forma de pensar, sino el comportamiento. ¿Cómo vamos a vivir a partir de ahora? La Biblia te dice que perdones a tu hermano, pero tú ignoras esa palabra. Bueno, el Señor no se va a olvidar que ya te habló de que perdonaras a tu hermano, que amaras a tu hermano, que perdonaras a tu enemigo. ¿Me explico? Entonces, muchas veces leemos la palabra, pero no la aplicamos, no cambiamos nuestra forma de pensar. La misma Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. ¿Qué puedo hacer ahora? Estamos en la aplicación. Inmediatamente que nosotros estudiamos, leemos la palabra del Señor, es para ahora, hoy. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Y luego eso va a mejorar nuestro comportamiento, tanto a largo plazo como a corto plazo. Debemos de tener un plan, hermanos, y estar analizándonos nosotros si la palabra del Señor está haciendo efecto. Esto sería como tomar una medicina para la tos y tú ves que no te está quitando la tos, algo está mal. La palabra del Señor la estamos ingiriendo, la estamos comiendo, la estamos practicando, está cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y tiene que haber un cambio y tenemos que tener metas en cómo lo que nos propusimos conforme la palabra del Señor está trayendo resultados a nuestras vidas. También tenemos que tener o hacer valer nuestra determinación. Tener una determinación, algo tan simple. Por ejemplo, y yo sé que a muchos no les gusta que les hable de esto, pero por ejemplo el diezmar. Dices tú, bueno, ahora sí, Señor, de repente hacemos un pacto con el Señor. Señor, ayúdame, bendíceme y te prometo que voy a diezmar. Y que ahora, ya lo prometiste, tienes que tener una determinación. Que no seamos fluctuantes en la manera de pensar. Santiago dice que parecemos naves en el mar o en el agua que andamos de un lado para el otro. No tenemos un rumbo fijo. La palabra del Señor es una brújula que nos lleva a un lugar determinado. Entonces tenemos que una vez que nos propusimos que esa palabra del Señor va a tener un cambio en nuestra vida, tenemos que tener la determinación de perseverar hasta que el Señor haga su bendita voluntad de nosotros conforme a su palabra. Y luego también tiene que aplicar ese conocimiento a otras áreas concretas. Tener la actitud de obediencia hacia Dios y hacia nosotros mismos. ¿Cómo va a afectar eso también en las situaciones, en las relaciones de la vida de la familia? La palabra del Señor tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida, tanto la familia como los compañeros de trabajo, tanto como en la iglesia, como incluso hasta con las cuestiones nacionales y políticas, hermanos. En muchas formas la palabra del Señor nos tiene que abrir el entendimiento para muchas cosas. Entonces todo esto que estamos aprendiendo es con el estudio bíblico inductivo. Y los que les interesa, en el libro, que tienen una manera de ver en el link, en la página 61, hay un modelo del estudio bíblico en Lucas 18, 1 al 8. Y yo quisiera que ustedes lo bajaran, solamente para que vean cómo se hizo el estudio bíblico inductivo.
donde primero observa, interpreta y aplica, que fueron los puntos que tocamos. Entonces, leyendo este versículo y luego primero observamos y ahí viene las observaciones que se hacen. Luego después viene la interpretación y por último la aplicación. Y está muy interesante, pero eso se los voy a dejar de tarea para que no solamente sean oidores, sino que también sean hacedores de su bendita palabra. Les saludo, hermanos, y espero que el Señor a través de estas cortas lecciones nos siga ayudando a crecer en la fe y en nuestro caminar con el Señor. Con amor, a la distancia, un saludo para todos. Dios me los bendiga. Amén, amén y amén.